Hola, somos el grupo keynesianos formado por Alejandro, Andoni, Tatiana y yo, que soy Yune, y vamos a hablar de la hiperinflación alemana en los años 20. Empezamos con la introducción. La inflación es uno de los conceptos esenciales de la economía. Se entiende por inflación como el aumento continuado en el tiempo del nivel general de precios. Resulta fundamental para los países controlar los niveles de inflación, pues de lo contrario se podría llegar a situaciones desastrosas para la sociedad, las organizaciones y la economía en general. Este estudio tiene como finalidad el análisis de una de las situaciones de hiperinflación más graves de la historia, la que padeció Alemania a principios de los años 20, tras la Primera Guerra Mundial. En primer término, se aportará una definición más detallada de la inflación, explicando los factores que la determinan, además de hacer referencia a la teoría estructuralista que atribuye a los elementos estructurales de un país las causas de la inflación y la curva de Phillips que refleja la relación negativa entre la inflación y el desempleo, de modo que si aumentan los precios a corto plazo, el desempleo se reduce. Además, también se evalúan los efectos de la inflación sobre el sector privado. En segundo lugar, se efectúa un análisis de las causas y los antecedentes de la hiperinflación sufrida por Alemania. También se explica el inicio de esta situación, es decir, cómo comenzó la hiperinflación, cuál fue la reacción de los distintos agentes económicos y cómo se propagó por el país. Asimismo, se describen las consecuencias de las emisiones de Papiermark, aparte del deterioro que sufrió el marco alemán respaldado por el oro. Por último, se realiza un estudio detallado de las consecuencias de la hiperinflación en la sociedad y economía alemana, distinguiendo los efectos de una simple inflación de los de una hiperinflación. La inflación es un aumento del nivel general de precios, mientras que un proceso inflacionista, además de ser un aumento generalizado de los precios, es prolongado o continuado en el tiempo. También es importante advertir que, dado que se trata de un incremento del nivel general de precios, el término general se refiere a un promedio de los precios de los bienes y servicios más representativos que consume una familia media, por lo que no todos los precios sufrirán las variaciones ni con la misma intensidad. La tasa de inflación se calcula midiendo la variación porcentual del IPC de un periodo respecto al IPC de un periodo anterior. Los factores que explican la inflación son la inflación de demanda, que significa que cuando aumenta el gasto agregado y la economía se sitúa en el nivel de pleno empleo, el hecho de tener que producir por encima de la capacidad para atender este exceso de demanda implica que los precios de los bienes y servicios necesariamente han de aumentar. Y la otra, que es que la inflación de costes, implica que el aumento generalizado y prolongado de los precios se origina por un aumento en los costes de producción. Ante el aumento de los costes productivos se producen incrementos en los precios, como una respuesta de las empresas por mantener sus beneficios. La teoría estructuralista trata de evaluar dos elementos esenciales: las presiones que desencadenan el proceso inflacionista y los mecanismos de propagación de sus efectos. El primer elemento surge como consecuencia de los cuellos de botella que aparecen en determinados sectores. Así se explica el origen de la inflación por la falta de crecimiento y no por su exceso. El segundo elemento, los mecanismos de propagación de los aumentos de los precios, se basan en las respuestas fiscales y los ajustes entre precios y ventas con el fin de conseguir un mayor porcentaje de la distribución de la renta. Los efectos de la inflación en el sector privado el efecto más inmediato es la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores si la subida de los precios no se ve compensada por un incremento en los salarios nominales. El precio real de los préstamos, esto es, el tipo de interés real, descenderá si la inflación es inesperada, y por otro lado, el ahorro de las familias disminuye ante la necesidad de pagar unos precios mayores por los productos de consumo, y dado que la inversión de las empresas se financia en gran parte con el ahorro de las familias, también descenderá este tipo de gasto. Antecedentes de la hiperinflación alemana. Muchos de los problemas que se van a tratar en este trabajo no hicieron sino comenzar con la firma de los tratados que pusieron fin a la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial fue una guerra de desastre, y la necesidad de sufragar los ingentes gastos militares forzó al Segundo Reich a aplicar una política monetaria que buscaba subsanar los problemas que habían surgido con relación al patrón oro al inicio de las hostilidades. Con el comienzo de la guerra, numerosos inversores decidieron hacer acopio de oro, lo que llevó a algunos bancos centrales a decretar la suspensión de pagos en este metal. Al mismo tiempo, el gobierno alemán tenía que hacer frente a los inmensos gastos derivados del esfuerzo bélico. Para resolver este problema, decidieron emitir el papel moneda que no estuviera respaldado por el oro, llamado Papiermark. Se pueden entender los problemas surgidos como consecuencia de la ausencia de respaldo de dinero puesto en circulación por el gobierno alemán en el periodo que va desde el año 1914 hasta 1923, como una cuestión de confianza. La razón del ser del respaldo
del papel moneda como oro no es otra que dejar patente que detrás de esos billetes carentes de valor se halla un Estado que responde de su valor, en este caso con oro. En aquella época esta práctica era muy poco habitual, ya que se estipulaba que la emisión de dinero tenía que venir respaldada por el patrón oro. Como una consecuencia de estos problemas con el patrón oro, se produjo un aumento de la inflación en todas las potencias beligerantes. Asimismo, los tipos de cambio se desbocaron. Otro de los factores que contribuyó a este desequilibrio monetario fue el hecho de que las naciones beligerantes tenían grandes problemas para colocar sus productos en otros mercados, pero al mismo tiempo requerían de numerosos bienes para sostener el esfuerzo bélico. Esto llevó a que grandes potencias desarrollasen una balanza comercial negativa. Quizá el error de los estadistas de la época fue considerar que el deterioro del sistema monetario internacional era algo meramente coyuntural, que se solucionaría cuando acabase la guerra. El tiempo demostró que estaban equivocados. De hecho, el Reino Unido no restituyó la libre convertibilidad y volvió al patrón oro hasta 1925. El final de la guerra trajo consigo la firma del Tratado de Versalles, que imponía unas de las condiciones económicas en Alemania. Las presiones de Clemenceau y George tuvieron éxito y además de las pérdidas territoriales se vio obligada a pagar anualmente una serie de reparaciones de guerra a las potencias occidentales. A lo largo de la guerra, la situación económica de todas las potencias se degradó notablemente, por lo que resulta obvio que la dureza de la guerra no fue la única causa de la hiperinflación genuinamente alemana de 5 años después. A grandes rasgos, dos son las causas que explican por qué la economía alemana se deterioró mucho más que la británica y la francesa. La primera es el hecho de que tanto Gran Bretaña como Francia eran grandes potencias coloniales y, por tanto, poseían un mercado cautivo en el que podían colocar fácilmente sus productos, lo que les permitió mantener un cierto volumen de exportaciones. La segunda causa fue que Alemania debía pagar grandísimas sumas de dinero al Reino Unido y Francia en concepto de reparaciones de guerra, sumas que representaban una gran parte de los ingresos de la frágil República de Weimar. La economía alemana, por tanto, tenía que lidiar con un descenso drástico de sus exportaciones, así como con las pérdidas humanas de la Gran Guerra y de la gripe conocida como gripe española. El gobierno alemán siguió utilizando el Papiermark, es decir, el dinero sin respaldo. Por otra parte, durante el periodo que va desde el final de la guerra hasta el comienzo de la hiperinflación, se produjo una constante fuga de dinero, que sí tenía su respaldo en oro. Esto debilitó aún más a la ya de por sí maltrecha economía alemana, que recibió su golpe de gracia cuando en 1921 el gobierno británico exigió a Alemania a pagar un total de 2 millones de marcos anuales, unos pagos a los que Alemania no podía hacer frente. El país no podía elevar más sus impuestos, por lo que se procedió a poner en circulación una gran cantidad de dinero sin respaldo alguno. Ante semejante cantidad de dinero en circulación, el Papiermark empezó a perder valor y los precios comenzaron a descender. Hola, buenas, soy Alejandro y a continuación voy a explicar un poco el gráfico que vemos en pantalla y luego las soluciones que se dieron las soluciones definitivas que se dieron a la hiperinflación alemana. Bien, en este gráfico nos indican la relación que hay entre los precios y el dinero efectivo que estaba en circulación en estos años en la República de Weimar, en Alemania. Podemos observar que a medida que la circulación del efectivo aumenta, los precios aumentan por encima hasta llegar a un punto alto en el que el efectivo ya alcanza unos niveles desorbitados ya de valor del dinero, los precios también, y no se puede seguir con esa práctica de emisión de efectivo, que en ese momento era el Papiermark, la moneda que se estaba emitiendo. Bueno, como gráfico general, pues está... A ver. Vale. Algunas de las consecuencias económicas que tuvo la hiperinflación alemana fue el incremento de la deuda tanto interna como externa del país, ya que la gente, pues, como había perdido toda la confianza en la moneda nacional, pues ya no quería cobrar sus salarios en dinero ni vender sus cosas, preferían quedarse con su patrimonio, así, bueno, con lo cual se llegó a un estancamiento de la economía.
De cara de puertas afuera, pues los demás países también perdieron la confianza en la moneda que estaba emitiendo Alemania, ya que no carecía de ninguna base con valor real, porque las reservas de oro alemanas en esa época, en esos años, estaban prácticamente agotadas debido a los fuertes gastos que la Primera Guerra Mundial había acarreado. Aparte del incremento de la deuda pública, junto con el aumento de la deuda pública, vino la huida del capital extranjero, del dólar, ya que pues el marco alemán había alcanzado tasas de cambio, por ejemplo, de 1 billón de Papiermarks por $1 americano. Por lo tanto, voy a explicar la última etapa de la hiperinflación alemana y las diferentes soluciones que se intentaron llevar a cabo. En un principio, las empresas privadas, los ayuntamientos y las cajas de ahorro vieron que como el patrón oro ya no respaldaba la moneda y tenía como consecuencia la hiperinflación y la pérdida de la confianza de las personas en la moneda, pues decidieron emitir un nuevo tipo de moneda, aunque no era una moneda nacional como tal, no era una moneda reconocida nacionalmente. Se trataba de los Notgeld. Los Notgeld eran una especie de títulos que estaban respaldados por bienes de consumo como cerveza, trigo y otras materias primas. Pero estos Notgeld no tuvieron mucho éxito, aunque sí aliviaron un poco la creciente práctica del trueque, que se había un poco retrocedido económicamente a las prácticas con el trueque e intercambio de materias. La solución definitiva llegó con el nuevo presidente del Banco Central alemán, Hjalmar Schacht, que fue el que, a raíz de las diferentes soluciones que se habían llevado a cabo, como el Notgeld, se le ocurrió crear una nueva moneda nacional llamada el Rentemark, que estuviera respaldada por todo tipo de activos dentro del país que tuvieran valor, tanto como materiales, como terrenos, propiedades, etc. Bueno, esta es la bibliografía. Esto es todo, gracias por escucharnos y esperamos que te haya gustado.